Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó. Gracias amigos por acompañarnos, buenas tardes. Vamos a tener nuestro segundo estudio de hoy, en este día de reposo, el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Pero antes vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, papito, por este hermoso Shabbat, este hermoso descanso en ti, Señor, en el que nos venimos a sentar delante de ti, a escuchar tus palabras, Yeshua. Queremos aprender de ti para que, Señor, salga de nosotros aguas como ríos de agua viva, Padre eterno. Permite que en nuestras vidas sea reflejada, mi Dios, tu palabra, Señor, que en nuestras vidas sea reflejada tu persona, tus atributos, Padre eterno. Amén. Que seamos luz, pero solamente llevando tu luz, Yeshua, no la nuestra, sino la tuya, Padre eterno. Te lo pedimos porque te necesitamos, Señor, porque a través de nuestro testimonio, Señor, deben de haber personas que lleguen a tus pies, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Redentor. Amén. 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 Bien amigos, pues vamos a comenzar con nuestro estudio y efectivamente el capítulo de hoy literalmente nos lleva a la cruz, tal cual como escuchábamos la alabanza. Efectivamente es un capítulo en el cual nosotros ya estamos entrando al tiempo en el que el Señor está siendo llevado a la cruz del Calvario, al Gólgota. Y estamos a punto de terminar el Evangelio de Juan, un hermoso evangelio, sin duda uno de los evangelios más profundos y por lo mismo en ocasiones un poco difícil de comprender en la profundidad de las palabras del Maestro. Sin embargo, hemos tenido un recorrido maravilloso, estudios, tiempos de meditación en estos capítulos que nos han hecho comprender con un poco más de profundidad que en otras ocasiones todos estos pasajes maravillosos acerca de la vida de nuestro Maestro. Y bueno, pues les pido que me acompañen en sus Biblias, allí en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Recordemos que el capítulo anterior vimos cómo es que finalmente los líderes judíos llevaron a Pilato a Yeshua. ¿Para qué? Bueno, ellos llevaron a cabo un juicio oculto, transgrediendo todas las leyes de la Torá, totalmente injusto. Pero el motivo por el cual lo llevaron con Pilato es que estaban pidiendo su muerte. Literalmente esto fue lo que sucedió. Y dice el versículo 1 del capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Vimos al final del capítulo 18 que Pilato, en un intento de aplicar hasta cierto punto justicia, él dándose cuenta que Yeshua era un hombre inocente, les recordó que en la fiesta de la Pascua les liberaba a un reo y su propuesta era obviamente liberar a Yeshua. Sin embargo, los líderes gritaron,
el nombre de Barrabás. Ellos decidieron que les fuera liberado a este hombre que estaba sentenciado por ser ladrón. Y bueno, el detalle aquí, ya desde un punto de vista histórico y secular, Roma se caracterizó a través de la historia por tener uno de los procedimientos judiciales más rigurosos, en donde literalmente buscaban aplicar justicia, tanto para el inocente como para el culpable. O sea, no vamos a hablar de misericordia, sino de justicia, son conceptos distintos. A cada quien lo que se merece en ese sentido, y así es la ley. La ley es fría, es contundente, y el sistema judicial de Roma fue uno de los más famosos precisamente por estas características a nivel mundial. De manera que todos los pueblos que Roma iba conquistando aplicaba este sistema de justicia administrativa. Entonces, bueno, y lo que contrasta en esta ocasión muy específica es precisamente que el juicio de Yeshua fue una verdadera farsa, una de las farsas más grandes de aquella época. Y de lo que sí no estuvo exento el gobierno romano fue de la corrupción. Por supuesto que se daba la corrupción. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de la conveniencia política. Cuando hubo un momento en que le gritaron, le amenazaron a Pilato, estos líderes judíos, diciendo: si no lo condenas, significa que no eres amigo de César. Entonces, Pilato trataba de llevar una buena relación con los líderes judíos, porque sabía que de alguna manera estaba controlando a la nación de Israel a través también de ellos. Obviamente que había componendas políticas, religiosas, y convenientemente para uno y otro sentido, y eso siempre será una corrupción cuando de por medio haya injusticias en agravio de otros, que en este caso pues era de un inocente. Como lo mencionábamos en el capítulo anterior, independientemente de que el pueblo judío, los líderes no hayan sabido quién era Yeshua, si era el Hijo de Dios, si tuvieron o no recibieron la revelación, se trataba de un inocente. Y eso es lo que nos da la prueba muy clara de que se trató de algo espiritual, no fue algo común, no fue algo natural. Exactamente. De manera que finalmente Pilato cedió al capricho ilegítimo de estos líderes judíos. Y dice el versículo 2: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza de Yeshua, y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Supuestamente, una vez que ya habían sido condenados, de acuerdo a los registros, una vez que la persona ya había sido condenada por Pilato, que ya había recibido alguna sentencia X determinada, entonces los soldados tenían libertad para hacer con los reos lo que ellos quisieran. Y esa es la razón por la cual ellos se vieron con esa libertad, los soldados, para maltratar al Señor. Dice Isaías 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Yeshua fue cumpliendo paso a paso todos los aspectos proféticos que de él se anunciaron siglos antes. Verso 4: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. A pesar de no haber sido sentenciado, fue maltratado, fue burlado por estos soldados, y sin embargo aún todavía Pilato una vez más insiste en esta
en la opinión de él, ¿sí?, ante la turba y ante los líderes. Y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale. Aquí ya literalmente gritaron lo que ellos estaban buscando desde un principio: crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Una vez más, si vemos la posición de Pilato, hasta un determinado momento fue insistente en la inocencia de Yeshua. La consecuencia de que el pueblo judío haya gritado crucifícalo es muy interesante, porque ellos sin saberlo, de la misma manera como se describe en otro evangelio, cuando dice que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, lo que literalmente ellos estaban gritando es un aspecto profético, en beneficio de ellos mismos, aún sin saberlo. ¿Por qué? Porque él iba a ser el Cordero de la salvación por los pecados del mundo. Dice, para expiación de pecados de su pueblo y del mundo entero. Pero aquí hay un detalle bien importante, porque vamos a ver que Yeshua en la cruz, hay un momento en que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una de las características del perdón, del sacrificio para obtener el perdón, era por los pecados por hierro, es decir, por desconocimiento. Entonces esto coincide en algún sentido cuando Yeshua dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yeshua sabía que estaban vedados sus ojos, sabían que ellos estaban ignorantes de lo que realmente estaba sucediendo en el mundo espiritual, pero que por un juicio de Dios y por beneficio de muchos otros, estaban siendo ellos contenidos de la revelación. Así es de que cuando el pueblo gritó: crucifícale, ellos sin saberlo, pues bueno, estaban también llevando a cabo una acción dentro del plan de redención. Verso 7. Los judíos le respondieron: nosotros no tenemos una ley. ¿Por qué? Porque Pilato les dijo: crucifiquen a ustedes. Entonces ellos respondieron: nosotros no tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Fíjense qué interesante. Los judíos le respondieron a Pilato: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Si Pilato tuvo miedo, tuvo temor de esta situación, no solamente fue más consciente de la inocencia de Yeshua, de su condición de inocente, sino que hubo algo más que vio en Yeshua que le hizo temer. Recordemos que Pilato no fue una blanca paloma. Pilato fue un hombre terrible también, a final de cuentas, un hombre sanguinario, de acuerdo a los registros históricos. Sin embargo, de acuerdo al registro que tenemos aquí en el Evangelio, este hombre, con todas y esas características, tuvo temor cuando gritaron esto, cuando dijeron que Yeshua se había hecho a sí mismo hijo de Dios. Verso 9, y entrando otra vez en el pretorio, y dijo a Yeshua: ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua le dio respuesta. No le dio respuesta. Entonces dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Yeshua: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿De quién está hablando?
Dice, verso 11, respondió Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Está hablando de los líderes judíos, del pueblo judío. Dice, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Si nosotros vemos la redacción del temor de Pilato y las palabras de Yeshua ante la pregunta de Pilato acerca de la autoridad que tenía Pilato, entonces entendemos que en ese momento hubo algo que, más allá de las simples palabras, que hizo temer en gran manera a Pilato, tener un cierto temor. Ahora bien, puede ser en ese sentido, en el sentido espiritual, pero también puede ser en el sentido de que estaba en un momento dado él viendo una actitud totalmente provocada en el pueblo. Porque si bien es cierto, no fue todo el pueblo judío, sí fue un gran número de personas que fueron asusadas para ir a llevar a cabo esta acción de acusación en contra de Yeshua. A Yeshua lo amaba el pueblo. Recordemos que recientemente había sucedido que llegó Yeshua a Jerusalén y le proclamaron rey, hijo de David. Así es de que tendríamos que aplicar cierta lógica y tratar un poco de colocarnos en ese momento y qué fue lo que vio, qué ambiente vio o qué panorama vio Pilato. Era obvio, él se dio cuenta que era obvio, que había una injusticia ahí, pero era muy insistente y no era cualquiera los que estaban pidiendo que lo mataran, sino eran los líderes del pueblo que le estaba gobernando. Por un lado, y por otro lado, las palabras del maestro, las palabras de un inocente, que con toda tranquilidad le dijo, tú no tendrías mayor autoridad si no te la habrían dado, te vendría de arriba. Entonces dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, ya con amenaza. O sea, ya para que los líderes ya hayan llegado al grado de amenazar a este hombre, era porque el poder político que estaban ejerciendo estos líderes de Israel era terrible, tremendo, muy grande. Dice, si de este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Era obvio, de acuerdo a la entrevista que le estaba haciendo Pilato entendió perfectamente que estaba hablando de otra cosa, de un aspecto religioso para él, que no entendía, pero que sabía perfectamente que era un aspecto religioso. Dices que eres rey, te dicen rey, ok, eres el rey de los judíos, pero en un aspecto religioso. No tenía nada que ver con el aspecto político. Eso lo entendió perfecto Pilato. Entonces, verso 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en un tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Esta palabra en hebreo en realidad tiene su origen en el arameo, que tiene que ver con este lugar designado bajo el nombre de en griego como litróstotos. Era un pavimento, un mosaico que se encontraba en el tribunal y que se extendía también al frente del pretorio de Pilato. Y la fortaleza Antonia o Torre de Antonio fue una guarnición militar construida por Herodes el Grande en Jerusalén en la época del Imperio Romano. Fue construida sobre el emplazamiento de la plaza Asmonea, fuerte Asmonea, y fue nombrada en honor a Marco Antonio, el cual fue un fuerte aliado político en el ascenso de Herodes al trono. La fortaleza fue edificada en el extremo oriental de la muralla de la ciudad, la segunda muralla, y estaba ubicada en el noreste de la ciudad, cercano al templo y al estanque de Betesda. Se cree que el pretorio de Jerusalén
funcionaba en un área dentro de la fortaleza Antonia. Estaban conectados. El pretorio fue el sitio donde tuvo lugar el juicio de Yeshua ante Pilato. Hay maquetas en donde muestran este lugar que efectivamente se encontraba conectado con el templo. Ay, perdón. Perdón, es que ahí la cámara. Vente para acá para que me por favor. Sí, y bueno. Entonces dice versículo 14. Estaban en este lugar. Me imagino que era un lugar impresionante simplemente por los acabados. Verso 14 era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota. Bueno, aquí vemos en esta escena que Yeshua está llevando su cruz rumbo a este lugar. Es un cerro que tiene por nombre el lugar de la calavera porque tiene esa forma. Hay varias fotografías que ustedes pueden ver que se aprecia ese lugar. Tiene efectivamente la forma de una calavera. Ahora bien, cuando Yeshua está siendo llevado a este lugar, está siendo presentado, digamos simbólicamente, está siendo presentado como una ofrenda por el pecado. Y es lo que comentábamos hace rato, porque de acuerdo a la ofrenda del sacrificio por el perdón, tendría que ser por pecado, por yerro, el pecado por desconocimiento, cuando el pueblo pecaba, pero por desconocer o por distracción quizás. Levítico 4, del 1 al 2 dice así: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer, hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Más adelante, del 12 al 21, dice: en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento. Y aquí vamos. Dice: sacará fuera del campamento. Este sacrificio, el sacrificio de Yeshua fue fuera de Jerusalén. Fuera del campamento, a un lugar limpio donde se echen las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echarán las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y le traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro. Es decir, antes de matarlo, esto de poner las manos sobre el animal era un aspecto simbólico de transferir los pecados del pueblo a este animalito que iba a ser sacrificado. Y el sacerdote ungido meterá en la sangre del becerro, en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo. Y en aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar,
del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como se quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe o hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. En esta situación, en esta ocasión, hubo mucha gente que hizo cosas que les estuvo velado. No entendieron. Tan es así que cuando llegó un momento en la disertación de Pedro, en Pentecostés, cuando les habla a estos judíos y les empieza a hablar acerca de Jesucristo, llegó el momento en que el Espíritu de Dios que había descendido les hizo entrar en razón a estos hombres, al pueblo, y entendieron que habían pecado y se preocuparon que dijeron: ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les comienza a decir acerca del bautizo, en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucedió esto? Aquí nos damos cuenta claramente que hubo mucha gente que estuvo involucrada en el sacrificio de Jesucristo, pero que no fueron conscientes, tanto espiritualmente como de conocimiento, porque les fue velado de quién realmente se trataba. Porque cuando Pedro les dijo en aquel momento: mataron al Hijo de Dios, al autor de la salvación, pues imagínate lo terrible que sintieron ellos. Estaban muy preocupados por esta circunstancia. Entonces, pues bueno, dice, y bueno, esto de que vimos en Levítico, de acuerdo a Levítico, que es lo que en un momento dado aplica, de acuerdo a lo que se hizo con Yeshua. De esto habla también el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 12 al 14. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera del campamento. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así es de que lo que está hablando el autor de la carta a los Hebreos es en el sentido de, efectivamente, como hizo Yeshua, salió de Jerusalén llevando su cruz. La idea es que tomes tu cruz y le sigas. Y ya hemos hablado acerca de este concepto, el concepto de tomar tu cruz y seguirle. Yeshua fue crucificado en un cerro, y ese cerro, al tener la forma del cráneo de una calavera, lo que está representando en un momento dado, sí, dile, ¿no? Por favor, es que aquí todos están. Perdón la interrupción. Y bueno, les decía que este aspecto de la razón por la cual el Señor estuvo en este lugar, en este cerro, con una forma de calavera, ¿qué es lo que implica? Un lugar, un cementerio, huesos secos, porque y simbólicamente podríamos nosotros verlo de una forma alegórica quizás, como el lugar en el que representa a todo aquel cúmulo de personas o huesos secos, mejor dicho, de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 37, que estarían recibiendo la cabeza de todo aquel cuerpo. Es decir,
La profecía de Ezequiel habla de este valle de huesos secos y en esta visión Ezequiel puede ver y recibe la orden por parte del Señor para soplar, para hablar la palabra de Dios, y se profetiza lo que representa hablar la palabra de Dios a estos huesos secos que hay en la casa de Israel. ¿Para qué? Para que vuelvan a tener vida. Lo que representa la profecía de Ezequiel es a todos aquellos que son la casa de Israel y que hoy en día se encuentran en la dispersión de todas las naciones del mundo, pero que mientras no reciban este aliento de vida, continúan muertos, viviendo pero muertos. ¿De acuerdo? La visión caracteriza claramente cómo es que puede una persona tener vida sin tener vida, la vida de la que habla Jesucristo. Una vida con sentido, una vida eterna en Él. Así es de que a partir de este momento, este lugar podría representar varias cosas, entre ellas el inicio para muchos de una vida eterna. Juan 12:24, Yeshua habló de la necesidad que él tenía de cumplir esta profecía. De cierto, Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Tenía que haber muerto, ¿para qué? Para llevar mucho fruto, porque por causa de su muerte muchos viviríamos. Un fruto, cuando hablamos de fruto, significa que está vivo, vivo en lo que resulta de la vid en este caso. De otra manera ya no sería un fruto. Así es de que nosotros estamos teniendo vida por causa de su muerte, de forma literal. Verso 18, regresamos a Juan 19, verso 18. Allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en medio. Estos malhechores representan también, de una forma general, y ya lo habíamos comentado en otro pasaje, representan a dos tipos de personas. A partir de la muerte, porque todos finalmente tendremos que dejar este mundo. Pero a partir de que todos dejamos este mundo, hay dos caminos. Es decir, hacia dónde van unos y hacia dónde van otros. Unos que en un momento dado todo el tiempo, incluso en circunstancias difíciles, siempre pidieron señales, siempre fueron incrédulos, siempre estuvieron en busca de cosas que por causa de su propia incredulidad y de su propia infidelidad no pudieron ver en vida. Eso no les va a permitir, obviamente, en vida mantener su fidelidad. Creer, como dijo Jesucristo que tendríamos que creer en Él. ¿Cómo fue? Pues conociendo la palabra de Dios, conociendo las profecías, y porque de esa manera entonces tú puedes entender perfectamente la razón por la cual Él tuvo que morir. Este capítulo nos habla de la muerte de Yeshua, pero el propósito de entender este capítulo en su plenitud tiene que ver con comprender la cruz, con mirar la cruz y llegar a la comprensión de la oportunidad tan valiosa que todos recibimos a partir de ese momento. Y que a partir de ese momento, si bien todos hemos recibido este perdón, porque quizás muchos vivimos en pecado sin ser conscientes de ello, por hierro, pues por eso fue ese sacrificio, precisamente por eso. ¿Por qué? Por el pecado por hierro, para que a partir de entonces, una vez que conocemos que vivimos en pecado y que por causa de él estamos siendo perdonados, entonces busquemos ya no vivir en pecado, ya no seguir transgrediendo. De esa manera entonces hacemos valer en nosotros la muerte de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para conservar la vida eterna.
la salvación, más bien, para conservar la salvación y entonces llegar a vida eterna. Ese es el propósito realmente, que tú llegas a conocer el motivo por el cual Jesucristo murió, que entendamos que esa muerte a nosotros nos da la salvación, no nuestros medios, no pudimos, por más que nos esforcemos o nos esforzamos en su tiempo, no pudimos haber alcanzado la salvación por nuestra propia santidad, no, tuvo que haber muerto un justo. Y en eso hay muchos que son ignorantes, muchos que fuimos ignorantes, y por esa razón es el sacrificio, por la ignorancia de muchos, y por eso el clamor, ese clamor de Yeshua en la misma cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al hablar y al decir perdónalos, no solamente estaba hablando de ellos, sino por todos aquellos que vendríamos a la salvación por causa de entender y comprender el sacrificio de Jesucristo. Verso 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos. Y bueno, en el hebreo esto podría leerse Yeshua HaNosrim Umelech HaYehudim, que significa Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos. Este letrero sobre su cabeza es una analogía del mandamiento que debía cumplir el sumo sacerdote. Este mandamiento lo vemos en Éxodo 28, 36. Dice el mandamiento, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yud Hei Vav Hei. Esto significa que el sumo sacerdote tendría que tener una lámina aquí con el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei. Así es de que podemos entender, si Yeshua es nuestro sumo sacerdote, desde este momento ya se estaba proyectando la actividad que él llevaría a cabo en el tabernáculo celestial, desde aquí en la tierra. Este es el momento de conexión entre que está haciendo Jesucristo como sumo sacerdote, aún aquí en la tierra, con la eternidad, ¿sí? El único mediador, exactamente, el único mediador. Y en ese sentido, Yeshua estaba cumpliendo el mandamiento de Yom Kippur. Yom Kippur, como lo hacían los sumos sacerdotes en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén, es decir, una vez al año entraban con la sangre para expiación, derramándola sobre el propiciatorio, que en este caso, en esta escena, el propiciatorio fue justo ese lugar, en el monte de la calavera, en el Golgota, en la cruz. Ese lugar fue el momento del derramamiento de la sangre en el propiciatorio, por la propiciación, es decir, por la satisfacción que tendría el Padre de esta acción justa del Hijo, para perdón de los pecados del mundo, no solamente del pueblo, sino del mundo. Verso 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. O sea, hasta eso ya le estaban exigiendo, ya era el colmo, pero tenía razón, o sea, tenía razón dentro de su propio temor, dentro de su propia conciencia de estos hombres. Ellos sabían perfectamente lo que representaba. Porque las iniciales de esta expresión, en las iniciales estaba el tetragramatón. Entonces, haberlo puesto de esa manera, pues implicaba poner justo el nombre de Dios ahí.
¿qué fue la causa específica por la cual quisieron matarlo? Porque le dijeron, así mismo se dijo hijo de Dios. Hijo de Dios en el sentido de ser Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú lo quieres entender en el sentido de, o si quieres aplicar una lógica que no es lógica, por ejemplo, todos somos hijos de Dios. Ok, el pueblo de Israel es hijo de Dios, son los hijos de Dios, son los hijos de Israel, son hijos de Dios. Entonces, ¿qué pecado podría haber? Así no vas a entenderlo, no. En el sentido de que lo dijo Yeshua y como lo entendieron ellos, los judíos, fue que Yeshua al decirse hijo de Dios, ellos entendieron perfecto que lo que se estaba haciendo era el Mesías, era un ser de deidad, con deidad, el Dios Hijo. Lo que en el los antiguos hebreos siempre entendieron como el Yud Hei Vav Hei Akatán, o menor. Yud Hei Vav Hei Agadol, grande, Yud Hei Vav Hei Akatán, menor o chico. O el Malach de Yud Hei Vav Hei. Pero bueno, lo que ellos entendieron fue esto. Entonces, cuando vieron esto, cuando vieron el letrero, pues imagínate, casi sintieron que todo lo que quisieron hacer fue en vano. ¿Por qué? Y peor, la respuesta de Pilato, verso 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ya no les hizo caso y así lo dejó. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y aquí podemos interpretar este versículo 23 de forma alegórica. Una alegoría que puedes tú entenderlo de esa manera, aunque no necesariamente tiene que ser así. ¿Cuál es la alegoría? Bueno, si nosotros ponemos atención, estamos hablando de una prenda que le habían puesto. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, es decir, de una sola parte. Si nosotros estamos hablando que el propósito, el papel protagonista fundamental que tuvo Jesucristo en toda esta escena, la escena de la crucifixión y toda su obra casi ya hasta este momento ya siendo consumada, lo que él vino a hacer fue precisamente llevar a cabo toda la enseñanza y haber establecido todos los principios que confirman la ley de Moisés con el propósito de restaurar y a final de cuentas ser el autor de ya no haber una enemistad entre los pueblos, es decir, ser un solo pueblo, ser uno solo. Por eso yo lo podría ver de esa manera, quizás ustedes lo entienden de otra manera, pero por alguna razón se dejó descrito que la túnica era sin costura, de una sola pieza. Ese era el propósito. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. El asunto es que esto que podría representar la túnica de Yeshua como el pueblo, que llegaría a ser uno solo, de lo cual estamos en camino, pues tiene dueño. Es la heredad del Dios de Israel. Así es de que, y luego dice, esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, por otro lado, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto tiene que ver con el Salmo 22. El Salmo 22
habla de manera casi literal de la crucifixión del Señor. Verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta expresión de salmista, como casi todo el capítulo 22 del Salmo, es una profecía casi literal de todo el momento en que fue afligido y maltratado Jesucristo. ¿Okay? Así es de que esto en ese sentido se cumple esta profecía, por supuesto. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Yeshua su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Yeshua a su madre y al discípulo a quien él amaba, eso es una referencia a él mismo, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, ¿por qué vemos esta escena? Dice, mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, Juan, el apóstol Juan. ¿Por qué hizo esta expresión Yeshua? Bueno, recordemos que María, Miriam en el hebreo, fue digna o fue beneficiada por este gran privilegio de recibir, de tener a Yeshua como hijo, pero ella siempre supo que fue algo sobrenatural. Y al ser sobrenatural, al ser el Hijo de Dios, no intervino hombre, no intervino semilla de hombre, de tal manera que en sentido práctico, ¿sí? Carnal, por decirlo de una manera, sus padres de Yeshua no fueron totalmente de sangre, por decirlo así. Por ejemplo, podríamos decir que José fue su padre adoptivo, en realidad, porque no fue de sangre. Entonces, al momento de decir esto, Yeshua lo que está expresando es, este tiempo fui tu hijo, pero a partir de este momento cualquier otro va a ocupar mi lugar, porque ya no me podrás ver como tu hijo. En realidad, ¿qué es lo que hace una madre, en términos normales, qué es lo que hace una madre cuando muere un hijo, aunque sea adulto? Pues normalmente le llora a un hijo, normalmente lo sepultan, normalmente lo van a visitar en determinada fecha, etcétera, etcétera. En este caso no sucedería así, porque Jesucristo no estaría en la sepultura. En ese sentido, la condición de hijo carnal se estaba extinguiendo en este momento, entendiéndose desde el punto de vista divino, porque Jesucristo fue eso, vino a cumplir por un tiempo un propósito en la tierra, se hizo carne, pero él desde antes y después de ese tiempo mantiene una condición de deidad. ¿Okay? Dice versículo 28, después de esto, sabiendo Yeshua que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y también es una referencia a otro salmo, el Salmo 69, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed dieron a beber vinagre. Verso 29, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Yeshua está confirmando que lo que oró en el capítulo 17 vimos que el Señor oró, Yeshua oró, y dijo lo siguiente, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que está sucediendo aquí es ese momento justo, de lo que acabamos de hablar. Estaba llegando el momento en que volvería a ser glorificado. ¿Cómo? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una vez más, antes de hacerse carne, tuvo una condición de deidad, cumple su propósito en la tierra, y ese es el momento en que le dice a María, la condición de hijo que tuve para contigo concluye aquí, porque el propósito en la tierra aquí concluye. Consumado es. Y entonces a partir de ese momento Jesucristo volvería a su condición de deidad a través de la resurrección. Y alegóricamente la expresión de Yeshua tiene que ver con el significado en hebreo de la palabra consumado. Y esto es una alegoría que nosotros vemos en la profecía de Oseas en relación a la esposa que Dios le dijo que tomara por causa del pecado de Israel. En relación a esta alegoría, el capítulo 1 de Oseas, si me acompañan en sus Biblias. Dice palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, es decir, una prostituta, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Gomer, que tiene que ver con terminar literalmente. Terminar en el sentido de haber cumplido algo, una tarea. ¿Ok? Dice, y le dijo al Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo que está haciendo aquí el profeta es anunciando ya el inminente juicio, castigo que recibiría la casa de Israel, la casa del norte, por su apostasía. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré por arco ni con y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, significa no, pueblo no mío, ni yo seré vuestro Dios. Aquí estamos viendo ya literalmente la carta de repudio que está recibiendo Israel. Esto es muy importante entenderlo, porque para poder entender el mandamiento que vamos a ver nosotros en Deuteronomio capítulo 24 acerca de la mujer repudiada, que en este caso está representando a Israel en la cruz. Vamos a poner atención, dice verso 10: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Este lugar a donde el Señor comenzaría a llevar a cabo la restauración siglos después, sería justo en el lugar donde se le dio carta de repudio, es decir, Samaria, la casa del norte.
Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Ahora bien, sin embargo la ley prohíbe. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué mencionamos la profecía de Oseas? Bueno, porque la profecía de Oseas, y en este caso, como lo estamos viendo, está anunciando el juicio a la casa del norte por su apostasía, por su pecado, por su adulterio espiritual. ¿Por qué tuvo que haber muerto Jesucristo? Precisamente porque Él no podía, en la condición en que llegó, en esa condición no podía restaurar en ese mismo momento a Israel. Cuando le preguntaron sus discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel? En este momento Jesucristo les dijo que no era el tiempo, poco antes de ascender. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no pudo haberlo restaurado, establecido el reino, etcétera, etcétera? Bueno, aparte de otras razones, por la causa del pecado de Israel. ¿Qué significa esto? Para entenderlo vamos a la Torá, una vez más, Deuteronomio 24. Hay un mandamiento que tuvo que haber cumplido Jesucristo, o más bien que no pudo haber transgredido. Y por esa razón, la restauración de Israel sería hasta después de la resurrección del Maestro. Dice, de Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, ¿qué fue lo que hizo Dios con Israel? ¿Ok? Recordemos, en la mañana tuvimos el estudio y recordamos Éxodo 19, en donde se hace un compromiso. Ustedes serán pueblo mío, etcétera, etcétera. Mi especial tesoro. Es como si se casara Dios con Israel. Y dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Cuál fue la cosa indecente que cometió Israel? El pecado de adulterio, el adulterio espiritual, la apostasía. Y si ustedes leen toda la profecía de Oseas, se van a dar cuenta que Oseas habla específicamente de todas las cosas terribles que hizo Israel. Dice: por haber hallado alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ahí está. La profecía de Oseas literalmente constituye una carta de divorcio, de repudio para Israel, para que ya no fuera pueblo suyo. Por eso dice: lo ami, no pueblo mío. Y luego dice: y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿La despidió? Sí. El Señor trajo al imperio asirio, conquistaron a las 10 tribus del norte y se los llevaron como esclavos y los dispersaron entre todas las naciones del mundo. Se perdieron su identidad y se hicieron gentiles, se hicieron no pueblo de Israel. Lo amen. Pero si, y luego dice verso 3, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si le hubiera muerto el poseer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Aquí está lo que no pudo haber hecho Yeshua en su primera venida. ¿Por qué? Porque Yeshua en su primera venida vino en el nombre de Dios, vino representando a Dios mismo. Por eso es importantísimo que podamos entender la deidad de Jesucristo. Que se hizo hombre, sí, pero su condición la aceptó para humillarse, para cumplir un propósito en beneficio de esta Gomer, la mujer adúltera que es Israel. Dice: no podrá su primer marido que la despidió, la que le dio carta de divorcio, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Dios. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por
heredad. Así es de que, por esa razón, una vez más, tuvo que morir Jesucristo, porque muerto el primer hombre, el yugo de la mujer concluye, pero resucitado Jesucristo es un nuevo hombre y toma entonces a la mujer que había sido despreciada. ¿Por qué? Porque justo para eso entregó su vida, para redimirla. De manera que Yeshua, representando al Padre, no pudo tomar ni restaurar a Israel en ese momento, porque Yeshua no podía transgredir esta ley. Así que tuvo que morir, y una vez resucitado como un nuevo hombre, entonces sí, efectivamente, pudo haberla tomado. Y es lo que está haciendo en este tiempo. Está restaurando a Israel, está reuniendo al pueblo, nos está entregando otra vez nuestra identidad que habíamos perdido. Verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquí está la gran diferencia. Este día de reposo no era el séptimo día, un día de reposo del séptimo día, era el día de reposo de la fiesta de panes sin levadura. La fiesta de panes sin levadura junto con la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés, y la fiesta de Sukkot o tabernáculos, son las tres fiestas de gran solemnidad de las que habla la Escritura. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Y la idea de quebrarle las piernas era que tenían prisa. Antes del día de reposo, lo que querían era bajar y sepultar los cuerpos. ¿Por qué? Porque el día de reposo, como ya casi todos lo saben, inicia al atardecer, al caer el sol. Inicia el día y concluye al siguiente día. Por ejemplo, ahorita que es sábado y estamos a las, ¿qué horas son? Son las 6 de la tarde, 6:04. En hora y media o dos aproximadamente cae el sol. Y estaríamos ya terminando nuestro día de reposo. En un día común, estaría terminando el día común y estaría iniciando el día de reposo. Este día de reposo está a punto de... Esto significa, entonces, que Jesucristo fue puesto en la tumba antes de caer el sol, antes de que iniciara el día de reposo de panes sin levadura. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y aquí mismo también se cumple la profecía de acuerdo al mandamiento que vemos nosotros en Éxodo capítulo 12. El cordero sacrificado no debía rompérsele ningún hueso. Verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y bueno, simbólicamente el agua representa la purificación de Israel. Y esta purificación que recibe por la palabra de Dios, revelada por la doctrina, es decir, por la enseñanza de Jesucristo. Tú puedes entender la Torá y recibes purificación a través de comenzar a vivir los mandamientos de la ley de Moisés, pero porque ya entendiste la enseñanza de Jesucristo. Y en ese sentido, la sangre, por ser el sacrificio del Cordero para el perdón de pecados, representa la expiación que recibimos, la salvación con el propósito de regresar nosotros al Padre, pero por la purificación que nos provee precisamente el cumplimiento de su ley. ¿Por qué hablamos de purificación y por la ley? Porque a través de conocer la ley, comenzar a vivir conforme a la ley, tu vida comienza a cambiar. Los hábitos que tenías y que eran erróneos de acuerdo a la Torá, dejas de hacerlo. Las costumbres que tenías y que de alguna manera bajo los cuales habías llevado tu vida, cuando leíste los mandamientos te enteraste de que todo esto que estabas haciendo estaba mal y dejas de hacerlo. Eso es purificación, literal. Y eso es lo que te regresa al Padre.
Si tú no vives la Torá, si tú simple y sencillamente dices que amas a Jesucristo, que estás en pacto, pero no estás llevando a cabo esta purificación literal en tu vida, te estás engañando. No significa que no te equivoques, porque de repente hay gente que de repente como que te quiere hacer sentir mal, y hay que tener cuidado para saber de dónde viene esa voz. Tú te esfuerzas, te vas a esforzar, y en ese esfuerzo, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate en el cumplimiento de los mandamientos, ¿sí? Pero no significaba que no se iba a equivocar de vez en cuando. Claro que sí, pero hay mucha diferencia entre continuar viviendo sabiendo que estás transgrediendo y que no te importe, a que te esfuerces en ya cambiar tu vida, comenzar a vivir cumpliendo los mandamientos, y que en ese proceso de repente te puedas equivocar por causa de tu carácter, por causa de un descuido. Puede haber infinidad de razones, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es de que lo vas a entender. Lo vas a entender, y si hay la necesidad de rectificar, lo vas a hacer, vas a buscar y vas a restaurar, vas a pedir perdón, o sea, eso es lo que te cambia, lo que te transforma, eso es lo que te purifica, lo que te va purificando. Entonces, esa es la purificación por el cumplimiento de la ley. Ezequiel 36, 24 al 27. Dijo el Señor: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Si estamos hablando de que el profeta Ezequiel está hablando de agua limpia, está hablando de un agua que vendría después, y esta agua limpia es la que provee el Hijo de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo que sucede cuando comienza tu purificación a través del cumplimiento de los mandamientos es que comienzas a ser agradable a Dios, y Él entonces te prospera a través de su espíritu, ¿sí? Y esto es sobrenatural. Entonces llega un momento en que tu vida simplemente comienza a fluir de manera natural. Ya no te esfuerzas tanto, porque ya simplemente forma parte de tu vida. Es un hábito en tu vida el buscar siempre cumplir los mandamientos. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. De manera que una vez que tú inicias, el Señor te mira con agrado y te regala la gracia, esta obra sobrenatural que Dios pone en tu corazón y en tu espíritu, para que comiences a poner los mandamientos por obra. Esto no lo haces tú por ti mismo, no es natural. Números 19. Vamos a ver lo que sucede con una analogía relacionada directamente con el sacrificio de Jesucristo, que es precisamente la purificación de los inmundos. Dice Números 19, desde el versículo 1 al 10, dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley del Señor que ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. ¿Ya vieron? Una vez más, y la hará degollar en su presencia, es decir, fue sacrificada fuera del campamento una vez más, como Jesucristo fuera de Jerusalén. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero
y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, de hisopo, de escarlata, y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Y esto de ser inmundo hasta la noche tiene que ver con aquellos que le dieron muerte y que se mantendrían esta condición hasta la noche. ¿Qué representa la noche en un sentido profético? La noche representa el fin de este siglo. En el fin de este siglo es el regreso del Mesías. Hasta ese momento la inmundicia concluiría. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas, y aquí dice un hombre limpio, no se especifica qué tipo de hombre. Lo que en algunos sentidos, en algunos escritores han considerado que podría simbolizar un gentil o un extranjero que está regresando, que está entendiendo. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ellos. Hay mucha simbología y es muy extenso, pero no lo vamos a ver porque nos llevaríamos muchísimo más tiempo. Que conecta el sacrificio de la vaca alazana con Jesucristo, con la cruz. Y bueno, esto a final de cuentas está representando la purificación para la esposa. Esta agua con sangre que salió del costado de Yeshua. Verso 35 de Juan 19, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo, es decir, la Pascua. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y esto tiene que ver con la profecía de Zacarías en relación a Judá, específicamente a los hermanos del Señor. Dice Zacarías 12, versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Es decir, el momento en que el velo les será quitado, y entonces sí les sea revelado el Mesías a su regreso. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, este hombre Nicodemo es el líder religioso que visitó a Yeshua y que se relata ahí en Juan capítulo 3, al que le habla del nuevo nacimiento. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Es decir, esto coincide
con la hipótesis de que a Yeshua lo sepultaron en la tumba antes de que iniciara el día de reposo, que era un día de gran solemnidad. Y bueno, la próxima semana vamos a ver el tema de la resurrección, el tema más contundente e importante para todos, para toda nuestra fe. Vamos a orar, por favor. Cuán hermoso eres, Señor, cuán perfecta es tu palabra. Toda la profecía, Señor, junto con tu Torah, la vemos hecha carne en Yeshua, Señor, explícita en la vida de Yeshua. Gracias te damos porque has permitido que este entendimiento nos sea revelado a nosotros, Padre eterno, a los viles y menospreciados de la casa de Israel, aquellos que pecamos por no estar en tus mandamientos, por no estar en tu Torah, por estar fuera, Señor, de los pactos, y que tu ley la teníamos como olvidada. Gracias, bendito Rey, porque a pesar de que nos diste carta de divorcio, Señor, ahora nos restauras, nos vuelves a comprar, nos redimes, Señor, a través de este sacrificio hermoso de Yeshua. Gracias por esa sangre derramada en esa cruz, por ese sufrimiento que tuviste, Yeshua. Gracias, que a pesar de que nosotros lo aplicamos a tu vida, Señor, pusimos nuestro granito de pecado en esto, Padre eterno, estamos arrepentidos, Padre, pero gracias porque a través de este sacrificio, mi Dios, podemos tener salvación. Te alabamos, Padre, por este propósito en la vida de Yeshua, que es nuestra salvación, un sacrificio perfecto. Gracias, Padre eterno, porque en cada una de nuestras vidas vemos la transformación que tú estás haciendo, Señor. A pesar de que a veces vemos que va lento el conocimiento, el actuar de tu Espíritu en nuestras vidas, Padre, pero Señor, seguramente tú estás haciendo algo, Padre eterno, y nos estás preparando para un futuro, para un tiempo en el que seremos probados, Señor. Quizás este es el tiempo en el que cada uno de nosotros está haciendo probar nuestra fe. Mi Dios, ayúdanos a que esta fe se fortalezca a través de tu palabra, Señor, que valoremos este sacrificio, amado, que tú hiciste, para que nuestra gratitud eterna sea a través de la obediencia a tu palabra, que en nuestro actuar, Señor, haya temor y temblor ante tu palabra, Padre eterno, que podamos dirigirnos a ti con esa reverencia, Padre, con amor, dándote gracias por todo, Señor, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Te alabamos, Señor, por este tiempo que pasamos en Shabbat junto a los hermanos, junto con nuestros hermanos que se encuentran en todas partes del mundo, que también están siendo probados, Señor, en su fe. Padre eterno, guarda a tu pueblo Israel en el hueco de tu mano, Señor. Santifícanos cada día más, Padre eterno. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.